¿Estamos? Listo, sí, ¿qué sería? Bueno, tu pregunta es ¿qué es la reforma universitaria? De alguna manera acá, para llamarlo profundamente el tema, más que una reforma estructural del tema, era un cambio social de paradigmas para principios del siglo XX. O sea, esta universidad, que es la más antigua del país, la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país y la segunda de América, siempre fue administrada, tiene más de 400 años, fue administrada por el clero, o sea, la iglesia. Y sus instituciones se mantenían con esa característica, de alguna manera, eclesiástica. Entonces, no se enseñaban ciencias modernas, era la base de la teología, el derecho canónico, pero nada que hiciera evolucionar a nuestra universidad. Bueno, a principios del siglo XX, con los grandes cambios que ya estaba viviendo el país y el mundo, con el tema de la democracia, la ley Sáenz Peña, que permitía el voto, o sea, hay una participación popular cada vez más grande. Un partido como la Unión Cívica Radical, que había sido fundado en 1890, entonces que venía justamente luchando por la inclusión de todos los actores de una sociedad y no solo para grupos conservadores. Bueno, todo eso se plasmó también en nuestra universidad, que a la llegada de la democracia en 1916, con Hipólito Yrigoyen, para los grupos conservadores decían llegan los cabecitas negras, porque era así considerado el populacho. Bueno, pero llegaron y empezó una nueva Argentina, que lamentablemente por distintas circunstancias vivimos bajo muchas dictaduras militares, pero en esos paréntesis de democracia se fueron haciendo cosas. El mundo había vivido lo que es la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, o sea, había un cambio de ideas muy fuerte. Y acá los jóvenes, estudiantes de esa época, que son, en nuestra universidad recibe muchos jóvenes de todo el país y de otros países, una universidad muy importante, entonces una suerte de mar de ideas que se invocan en esta ciudad de Córdoba. Y para esa época el epicentro era este espacio, el barrio Clínicas, porque se construye el Hospital de Clínica en 1913, el hospital escuela de la universidad más grande del país, uno de los más importantes, una mega obra. Y eso generó que los obreros, que también eran obreros ilustrados, anarquistas, o sea, sindicalizados, se vinieran a trabajar a esta zona. Entonces empezaron a vivir en las pensiones alrededor de la obra que se estaba haciendo. También esta zona es de pueblos originarios, entonces ya se van mezclando, y zona de estudiantes porque esta era la zona de los estudiantes. Así que se juntan un popurrí, por decirlo de alguna manera, un aquelarre de obreros, estudiantes, profesores, y se hizo una mixtura muy linda, o sea, sociológicamente viendo es un panorama muy abierto, porque de alguna manera la juventud que se va de su casa se supone que es como más abierta, un poco transgresora. Barrio Alberdi, La Barranca, La Noria y el Infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fuera ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido, aunque mi rancho querido sea una humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que sois de estudiantes y doctores, de serenatas y flores de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la Plaza Colón para pasear su pollera. Barrio Alberdi, vos que sois, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón, que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbras la juventud, y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto de una serenata a orillas del río, se escucha mi voz, rumores y gracias poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores y gracias poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Picha, que me dio en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón.
con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de vino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón. Sueña con tus 15 abriles, muñequita rubia, tu pollera azul como una grisina. ¿Quiénes eran? Y justamente son, todos esos son estudiantes, Sí. que cuando toman, ese es el recorrido. Cuando los estudiantes ven que hay elecciones en la universidad y siguen los grupos conservadores, los que habían perdido el poder en el gobierno nacional porque llegaba la democracia, en el gobierno provincial porque llegaba la democracia, se metieron en la universidad también. Entonces los profesores eran hereditarios, era un grupo que se le llamó la Corda Frate. Se le llamó así, la Corda Frate, o sea, de grupos, diríamos, de la familia de Córdoba, entre ellos se distribuían los espacios de poder. Bueno, estos jóvenes hacen lo que se llama la reforma universitaria el 15 de junio de 1918, es la fecha que nosotros conmemoramos porque es cuando los estudiantes irrumpen en la universidad pidiendo los grandes cambios y sacando y echando al que el rector Nores, que había sido fraudulentamente elegido. Entonces reclaman ante el gobierno nacional distintas medidas, que sea una universidad abierta, el cogobierno, la autonomía universitaria, un montón de valores que necesitaba la universidad para evolucionar. O sea, la ciencia había evolucionado en el siglo XIX en el mundo y acá no, justamente porque saben que lo que contrasta con la ciencia es la religión. Entonces, acá no se habían modificado. No era para nada laico, era totalmente... Exactamente. Entonces, a partir de ahí aparece el laicismo, fuertemente arraigado. Ya había nacido el laicismo en la Argentina con Sarmiento, que le puso mucho énfasis a la educación, que igualó la educación entre varones y mujeres, que antes era exclusivamente para varones, y sacó la religión de los colegios. Por eso los hijos casi de Sarmiento, estudiosos, son los que de alguna manera hacen también la reforma universitaria, porque tienen valores como el laicismo, tienen valores como la integración de varones con mujeres, que era muy difícil. En esas elecciones solo habían sido elegidos los varones. Entonces, a partir de ahí, como decíamos, toman, pero a nivel nacional hacen una intervención. Los mejores hombres a nivel nacional vienen a intervenir en la universidad, mandados por Irigoyen, pero no terminan funcionando la cosa como debía. Entonces, el 9 de septiembre de ese mismo año, hacen esa toma, que es lo que vos dices. Toman la universidad, nosotros ahí al frente del museo tenemos la llave que toman los estudiantes, y que la tenemos hoy como símbolo de que a partir de ahora la universidad es nuestra, o sea, de los jóvenes, de los estudiantes, de los profesores. Y se pide justamente en esa lucha el cogobierno, la autonomía universitaria, que significa un presupuesto propio y manejar los intereses, etc. ¿Y este lugar donde estamos situados, qué sería? Bueno, ¿qué simboliza para la historia? Y muchas cosas. De alguna manera, este era toda la zona de servicios del hospital de clínicas. O sea, llegaban acá los camiones, se pesaba la mercadería y por un sistema de conductos por bajo tierra, de sótano y por arriba de zorrita se distribuían los distintos pabellones. Bueno, eso quedó en el tiempo abandonado. Estas son, atrás mío ven dos calderas, justamente producto de la segunda revolución industrial, y de obreros alemanes que la instalan acá. Todo eso lo recuperamos patrimonialmente
y ahí hicimos lo que es el movimiento reformista, porque ya más que la reforma es un movimiento social. Claro. Y se cuenta la que historia del barrio Clínica, las luchas estudiantiles, las luchas obreros-estudiantiles. Acá también fue epicentro el Cordobazo, el último bastión, o sea, justamente donde los obreros estudiantes se podían como refugiar en todas las pensiones, en los túneles que hay, y se escondieron un poco. Claro. Esa Tiene era la que ver lucha. muchísimo también con el tema de la dictadura y Videla y todo esto. Bueno, justamente este era el último bastión donde de alguna manera se vivía las luchas obrero-estudiantiles con otro fervor. O sea, los jóvenes de los 60, de los años 60, lo declararon a esta zona primer barrio libre de América, justamente con ese espíritu, porque acá no podían venir dictadores, por más que los hubo, por supuesto. Pero siempre el barrio Clínica era una llama prendida para defender los intereses de la democracia, por eso tiene tanta fuerza. También tiene mucho que ver que se instalaron cosas muy atractivas en la zona, como la Cervecería Córdoba, como el Club Belgrano, histórico club que fue fundado por reformistas. Arturo Orgá, Jorge Orgá, Deodoro Roca, personajes que están muy relacionados a la reforma y a la historia de Córdoba, son fundadores también, a su vez, o cofundadores de Belgrano. ¿Qué sabe de la cancha de Belgrano en esa época, más o menos? No, acá no estaba la cancha propiamente, después vino en la década del 20, se instaló en esta zona. Pero sí había clásicos entre Belgrano y Universitario, dice que las gradas, porque el club universitario también estaba en la calle Santa Rosa, lo que hoy es la Universidad Cervantes, esa zona, entonces que las gradas y todo se vestían de blanco, Claro. porque usaban guardapolvo blanco, o sea, estudiantes, claro. médicos, todo Medicina, en eso, claro, así que exactamente. de ahí viene, y bueno, la piojera, que también es de la década del 20, sí. también, o sea, dice que todas las butacas y todo eran siempre los estudiantes, la mayoría. Era Así que un hubo... lugar con mucha cultura dentro de todo. Sí, absolutamente, eso es lo que lo distingue de riquísimo. cualquier barrio de Argentina y en particular del mundo, porque tiene esa característica. O sea, decía Miguel Bravo Teadín, de la historia del barrio Clínica, decía, es un gueto, que el barrio Clínica era un gueto de la bohemia obrero-estudiantil. O sea, una cosa hermosa, porque verdaderamente esa unión, esa fusión, que normalmente los movimientos sociales son los obreros que salen a pedir sus reclamos, o los estudiantes que salen, o grupos sociales que van pidiendo sus reclamos, pero esto es una unión. Encima estaba el Casafús también. Sí, eso vino un poco después también, sí. pero esa fusión obrero-estudiantil, o sea, con intereses de esas características, y le da hasta el día de hoy que cuando vienen de afuera quieren venir acá como si fuera una suerte de la Meca de la Reforma. Pues hemos reconstruido esa historia, o sea, el Cordobazo, o sea, no hay quien esté dedicado a estos temas acá en el mundo que cuando llega acá dice estamos en Córdoba, en la Córdoba de la Reforma Universitaria, la Córdoba del Cordobazo. Son dos hechos, casi te diría sociales, más importantes que tuvo el país, América, que nos reconocen por eso. O sea, ahí está el mapa, ¿ves? Que están viendo, está el mapa de América, eso es del año 40, y lo pone a Córdoba como epicentro. O sea, de ahí es como una suerte, y los grandes partidos políticos que se fueron dando en el siglo XX hacen referencia a la Reforma de Córdoba, de los jóvenes estudiantes de Córdoba. Bueno, mi nombre es Gonzalo Sarria, soy director del Museo de la Reforma y los estoy recibiendo, como a muchos de ustedes que vienen a hacer estudios, investigación, a informarse de qué significa este lugar, la historia de nuestra universidad, la historia de Córdoba particularmente, y lo que traslada, como les dije, a nivel mundial de lo que significa los derechos de la reforma universitaria. Una lectura obligada que tendrían que tener casi obligada por propia elección, no porque nadie se los obligue, es el Manifiesto Liminar, por ejemplo, que es un documento que hicieron los reformistas una semana después de la toma de la universidad, justamente diciendo las bases de los principios que era su lucha. El manifiesto, el Manifiesto Liminar. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto adentro del corazón.
que se agranda en la emoción de la vieja serenata, con tu lunita de plata alumbras la juventud. Y mi madre, en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi